se ha comentado en la presentación, yo soy doctor en ciencias químicas, también investigador en genética del cáncer, pero lo que vamos a tratar hoy no tiene que ver directamente con mi trabajo de laboratorio, pero sí que tiene que ver con un interés personal en indagar cómo influyen los aspectos psicológicos en la salud física, porque creo que yo en primera persona lo he experimentado y lo he visto en otra gente, y eso me ha motivado a indagar en este tema. Entonces un poco esto va a ser como una presentación de todo lo que he podido recoger acerca de las relaciones cuerpo-mente y cómo influye esto en la salud del ser humano. Primero haremos una introducción histórica y luego hablaremos del significado biológico de la enfermedad, porque desde mi punto de vista las enfermedades tienen un significado biológico. Esta charla normalmente tiene una tercera parte, pero por cuestiones de tiempo pues no la vamos a desarrollar, que tenía que ver con el significado espiritual de la enfermedad. Nos vamos a quedar, digamos, en la parte más científica. Para empezar, deciros que para mí las relaciones cuerpo-mente han sido estudiadas a lo largo de la historia de toda la humanidad, y desde la antigüedad hasta la actualidad se han ido elaborando diferentes concepciones de cómo se produce esa relación y cómo influye esto en la salud y en el bienestar del ser humano. En la actualidad, gracias a los avances en diferentes áreas de la medicina, por ejemplo las neurociencias, la psiconeuroinmunoendocrinología, que es un palabrón muy largo porque quiere meter muchas cosas dentro, pero básicamente es una disciplina pues, que intenta correlacionar los aspectos psicológicos con el funcionamiento de diferentes sistemas en el cuerpo. La psicobiología y la epigenética, pues ahora se conoce mejor cómo se produce esa relación y cómo esto influye en la salud del ser humano. En la actualidad hay una evidencia considerable de que muchos rasgos psicológicos emocionales, generalmente negativos, por ejemplo el estrés y la depresión, influyen en la salud física y en la susceptibilidad a desarrollar diferentes enfermedades. Para empezar esto, os quiero comentar los resultados de algunos estudios, así como presentación, por haber trabajado en el cáncer, pues a mí me ha interesado mucho cómo influyen los aspectos psicológicos en el cáncer. Quiero presentar algunos artículos donde se ha estudiado estas relaciones. Por ejemplo, este del año 2007, es un estudio realizado en Japón, donde en una población de unas 35.000 mujeres intentaban averiguar si había algún tipo de actitud psicológica que influyera en el riesgo de tener cáncer de mama. Lo que hicieron fue pues, hacer como una especie de test psicológico para conocer los aspectos de la personalidad de estas mujeres, y durante 10 años se hizo un seguimiento de la incidencia del cáncer de mama. Y al final del estudio pues, intentaron correlacionar esas variables de tipo psicológico con el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Cuando hacen esta correlación, este análisis estadístico, llegaron a una conclusión un poco sorprendente, porque normalmente siempre lo que aparece es que los factores negativos aumentan el riesgo de enfermar. En este caso ellos encuentran factores positivos que disminuyen el riesgo de la enfermedad. Ellos observan que las mujeres que poseían la percepción de que merece la pena vivir la vida y aquellas que eran capaces de tomar decisiones con rapidez tenían un riesgo de desarrollar cáncer de mama menor que el resto. Como digo, lo habitual suele ser lo contrario, encontrar correlaciones entre estados de ánimo negativo, estrés, depresión, con un aumento del riesgo de diferentes enfermedades. Por ejemplo, en este estudio, que se publicó en el año 2008, es un estudio realizado en la Universidad de Londres, lo que hacen es intentar hacer un análisis, un metaanálisis que se llama. Un metaanálisis es meter los resultados de muchos estudios juntos y analizarlos conjuntamente. Todos estos estudios intentaban averiguar si el estrés aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. En este estudio se meten los resultados, se analizan conjuntamente los resultados de 165 estudios, y cuando hacen este análisis llegan a la conclusión de que efectivamente las personas que tienen mayores niveles de estrés tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer, en general, en cualquier tipo de cáncer. Observan, luego hacen también el estudio por tipos de cáncer,
pero yo digamos que voy a simplemente a dar unos datos generales. Observan una incidencia de cáncer más alta asociada a la depresión. Las personas que tienen depresión tienen un riesgo incrementado de desarrollar cáncer. Y también observan que la personalidad propensa al estrés y una actitud negativa frente a los problemas de la vida también incrementarían el riesgo de tener cáncer. Otro estudio publicado en el año 2009, es un estudio realizado en Israel. Lo que hacen en este estudio es intentar averiguar si un factor de estrés colectivo altamente traumático puede incrementar el riesgo de desarrollar cáncer. Ese factor de estrés colectivo, en este caso, fue la persecución que sufrieron los judíos durante la época nazi. Es un estudio, como digo, realizado en Israel, y lo que hicieron fue comparar la incidencia de cáncer en dos grupos de israelíes, uno de ellos procedente de la zona ocupada por los nazis y otro, el grupo control, de judíos que procedían de otras regiones del mundo. Entonces, evaluaron la incidencia de cáncer en esos dos grupos. Cuando hacen esa comparación, se dan cuenta que la incidencia de todos los cánceres, especialmente el cáncer de mama y el cáncer colorectal, fue mayor entre los judíos de Israel que estuvieron potencialmente expuestos al holocausto que entre en el otro grupo, el grupo control, entre los que no estuvieron. Lo cual demuestra que realmente ese factor de estrés traumático colectivo incrementó la incidencia de cáncer en esa población. Todo esto era un pequeño preámbulo para empezar ya con la introducción histórica. Las relaciones cuerpo-mente han sido, como digo, estudiadas desde muy antiguo. Ya desde la época de los griegos ya tenemos datos, información de que en aquella época pues esto era tenido muy en cuenta. En el año 350 a.C., el propio Aristóteles, el gran filósofo griego, en uno de sus libros dice que la psique y el cuerpo reaccionan complementariamente el uno con el otro, y que un cambio de estado de la psique produce un cambio en la estructura del cuerpo. Y a la inversa, lo que ocurre en el cuerpo también provoca cambios a nivel psíquico. En aquella época, un médico, Hipócrates, enunció una teoría, que fue llamada la teoría de los cuatro humores, donde establecía una correlación entre ciertos rasgos psicológicos y el funcionamiento de ciertos órganos del cuerpo y el funcionamiento de ciertos fluidos, ¿no? Los fluidos se les llama humores, ¿no? No me voy a extender a hablar en profundidad de esta teoría, que perduró en el tiempo, mucho tiempo, o sea, desde la época de los griegos hasta finales de la Edad Media y más adelante. Fue una teoría que estaba vigente en la medicina. Simplemente voy a poner un ejemplo de qué tipos de correlación establecía Hipócrates. Él establecía una correlación entre el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar. En este caso, el fluido asociado sería la bilis, con un tipo de personalidad colérica, persona que se enoja fácilmente. Se establecía cuando una persona se enoja, una de las cosas que va a ocurrir es que va a aumentar la secreción de la bilis. Y si el enojo es muy grande y esa secreción es muy intensa, pues eso puede provocar problemas de vesícula biliar. Simplemente un ejemplo para que entendáis un poquito qué consistía esta teoría, ¿no? También en la época de los griegos, aunque no la tenéis en la diapositiva, Galeno también estableció una correlación entre estados de ánimo y riesgo de enfermedades. Él hablaba de que las mujeres melancólicas, de un tipo de psicología melancólica, como le llamaba él, tenían un riesgo de desarrollar cáncer de mama mayor. Estamos hablando de hace más de 2000 años, o sea que esto es algo bastante antiguo. No me voy a saltar bastantes datos. Vamos a entrar un poquito en la época moderna. En el siglo XIX, el doctor George Baird describe un cuadro que observaba frecuentemente a sus pacientes, al cual denominará neurastenia, que él observó que era resultante de una sobrecarga del sistema nervioso. ¿Qué síntomas eran característicos de la neurastenia? Pues alta ansiedad, fatiga extrema, desesperación, fobias, insomnio, problemas de atención, migraña, indigestión e impotencia sexual. Él sugiere que este aumento de la incidencia, la aparición de esta enfermedad,
la asociaba a unos cambios en los hábitos de vida en la sociedad. Se pasa en aquella época de digamos, una vida agrícola a una vida más urbana y de tipo industrial, y él asocia a ese cambio en el estilo de vida pues el aumento de este tipo de enfermedades. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el doctor Silas Mitchell propone como tratamiento para este tipo de enfermedades como la neurastenia lo que se llama la terapia del descanso. Una terapia que básicamente consistía en que la persona que sufría la neurastenia pues, se apartara de su ambiente habitual y pues fuera a una especie de sanatorio donde pudiera descansar, donde llevar una dieta equilibrada, ejercicios, masajes, y él les pedía también que escribieran una autobiografía. A este tipo de recomendaciones se agregan después se añaden otros tipos de terapia, por ejemplo psicoterapia, visita a lugares naturales, y todo esto pues ellos observaban que mejoraba los síntomas de la neurastenia, y fue bastante habitual en aquella época pues hacer estancias en sanatorios para hacer terapias de descanso. A principios del siglo XX, en el año 1910, un médico inglés, el doctor William Osler, observa una correlación entre el riesgo de tener una angina de pecho con el tipo de vida que llevaban los hombres de negocio de Londres. De hecho, es uno de los primeros que utiliza la palabra estrés para definirlo. En la actualidad ya hay muchos trabajos que han correlacionado las enfermedades cardiovasculares con el estrés, pero quizá William Osler es uno de los primeros en aquella época en demostrarlo, ¿no? en reportarlo. En los años 30 del siglo XX desarrollan su actividad el doctor Walter Bradford Cannon en la Universidad de Harvard y el doctor Hans Seyle en la Universidad de Montreal. Estos dos investigadores lo que hacen es estudiar los efectos del estrés en animales. Ellos, en animales de laboratorio, generalmente ratones, los sometían a diferentes tipos de situaciones de estrés, tanto físico como mental, y al observar la respuesta de estos animales cuando se les estresa, ellos observan que lo que hacen los animales es responder de una forma fisiológica, es decir, que automáticamente en ellos se activaba una respuesta fisiológica, que luego hablaremos en qué consiste, que básicamente lo que hacía era prepararles para hacer frente a esa amenaza. Es decir, que lo que ocurría en el cuerpo de esos animales es que se producían cambios fisiológicos que les preparaban para responder a esa amenaza, para poder sobrevivir a esa amenaza. Eso les hizo descubrir la reacción de lucha-huida y el síndrome general de adaptación como mecanismos biológicos que se activan en todos los seres vivos, sobre todo en el caso de los mamíferos es bastante notable cuando se produce una situación de amenaza o de estrés. Luego hablaremos de qué tipo de cambios se producen cuando hablemos del significado biológico de la enfermedad. Las aportaciones de estos dos doctores fueron claves para el nacimiento de la psiconeuroinmunoendocrinología. Como he dicho, es esta rama de la medicina que estudia las relaciones cuerpo-mente, y se llama así porque en esa respuesta participa el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunitario, entre otros, pero estos fundamentalmente son digamos los que primero responden. Un aspecto fundamental que ellos observan en este tipo de respuestas es que hay una conexión bastante importante entre el sistema nervioso y el sistema
Concretamente, el sistema nervioso simpático juega un papel muy importante en la regulación de esas respuestas. Paralelamente, en los años 30 se desarrolla otra rama de la medicina denominada medicina psicosomática, a raíz de los trabajos de doctores como la doctora Helen Flanders Dunbar. En el año 1935 ella publica un artículo titulado Las emociones y los cambios corporales. En ese artículo ella afirma que la base de los trastornos psicosomáticos, serían enfermedades físicas de origen psicológico, y ella afirma que esos trastornos, la base de esos trastornos es la personalidad del individuo, y que eso es lo que determina la vulnerabilidad de ciertos órganos. De hecho, es ella la que acuña el término psicosomático para definir las enfermedades físicas de origen psicológico. Ella afirma que la psique y el cuerpo están íntimamente relacionados y que el médico debe atender a ambos para poder curar por completo al paciente. Tiene un libro publicado titulado Mente y Cuerpo, tratado sobre medicina psicosomática. En el año 48, el doctor Franz Gabriel Alexander también publica un libro en el que vuelve a afirmar, también sobre medicina psicosomática, en el que afirma que algunas personas con ciertos tipos de personalidad, unido a esto, a una situación de conflicto específica, esa combinación les puede predisponer a diferentes enfermedades físicas. Estos trabajos iniciales, tanto en el área de la psiconeuroinmunoendocrinología como en el de la medicina psicosomática, poco a poco van a servir para que se empiecen a crear revistas de investigación cuya temática será específicamente las relaciones cuerpo-mente. En el año 1936, gracias al apoyo económico de la Fundación Macy en Estados Unidos, pues se crea la revista Medicina Psicosomática. Pero antes de ello se hace un proyecto inicial donde se prepara como un tratado donde se recogen todos los trabajos en literatura, trabajos de investigación en medicina psicosomática de principios de siglo hasta ese momento. El tratado se llama Las emociones y los cambios corporales, se publica en el año 35 y luego en el año 45 y 53 se publican revisiones más completas. Como digo, todo esto acabará haciendo que se empiecen a publicar, editar revistas de investigación en medicina psicosomática. La primera, en el año 39, Psychosomatic Medicine, una revista que a día de hoy sigue publicando artículos en esta temática, relaciones cuerpo-mente. En esas revisiones que os comentaba, uno de los artículos que se publican se titula Las emociones como causa del cáncer, una revisión de las contribuciones de los siglos XVIII y XIX. Es decir, que el tema de la relación entre el cáncer y las emociones es algo bastante antiguo. Y aquí tenemos un ejemplo de ello en este artículo del año 55, repasando trabajos hasta del siglo XVIII. En este artículo se comenta el caso de un médico que en el año 1812 observa el caso de una mujer con cáncer de mama, a la cual le aparecen los síntomas después del fallecimiento de su marido, fallecimiento repentino, y que la mujer lo vivió de una forma muy traumática. Y este médico reporta que la mujer había desarrollado este cáncer después de vivir esta situación traumática en su vida. Luego veremos que hay trabajos actuales que hablan sobre esta relación. En los años 50 se empiezan a reportar los primeros trabajos que correlacionan el cáncer con factores psicológicos, gracias a los trabajos de los doctores Green y Miller de la Universidad de Rochester. Ellos están estudiando un grupo de casos de leucemias infantiles y están intentando averiguar si hay algo en común en la vida de esos niños, y
observan que en 30 de los 33 casos se ha producido la pérdida de la unión madre-hijo, bien por fallecimiento de la madre, bien por abandono, bien por maltrato. Esa unión se deteriora o se rompe totalmente y ellos lo correlacionan con la génesis de estas leucemias infantiles. Estos artículos se publicaron, el primero en el año 1958 y el segundo en el año 1966. En ese mismo año, en el 66, se publica otro artículo titulado el estado psicológico, o sea, la relación entre el estado psicológico y el riesgo de cáncer de cuello de útero. Y en el año 71 se publica un nuevo artículo también que correlaciona la desesperanza como un predictor del riesgo de cáncer de cuello de útero. En los años 80 desarrolla su actividad el Dr. John Petit, profesor de psiquiatría de la Escuela Médica de Harvard, que en un libro titulado Cáncer, Estrés y Muerte publica un artículo titulado Los factores psicológicos en la aparición y evolución del cáncer. En la actualidad ya existen muchas revistas de investigación en este área, tanto de medicina psicosomática como de psiconeuroinmunoendocrinología, y se publican miles de artículos cada año. De hecho, en los últimos años está aumentando enormemente el número de publicaciones en este campo. En la actualidad hay al menos 58 revistas de investigación dedicadas exclusivamente a este área y se han publicado unos 13.200 artículos. Esto lo digo porque hay gente que todavía dice que no hay evidencias de la relación entre los trastornos psicológicos y las enfermedades físicas. Yo les recomendaría que se ilustraran, ¿no? Porque a veces se habla sin saber, se dicen muchas barbaridades sin saber. Y dicho esto, me gustaría que habláramos un poquito del significado biológico de la enfermedad, porque creo que esto es algo también que nos va a ayudar a entender por qué se desarrollan muchas enfermedades. Y para ello vamos a hablar de la reacción de lucha o huida y su significado biológico. Si os acordáis, hace un momento acabo de deciros que la reacción de lucha o huida es una respuesta fisiológica ante la percepción de daño, ataque o amenaza en la supervivencia. La describe inicialmente el Dr. Walter Brazil, o para escapar, para enfrentarse a esa amenaza o a escapar de ella. Por eso se llama la reacción de lucha o huida. Un ejemplo para que se entienda mejor cuál sería el significado de esta reacción sería, por ejemplo, imaginad que tenemos un herbívoro que vive salvaje en la naturaleza, que detecta la presencia de un depredador. Imaginemos pues, no sé, una cebra que detecta la presencia de un guepardo. Lógicamente, si no hace algo, pues el guepardo se lo va a comer. Cuando el animal siente el peligro, lo que ocurre es que su cuerpo va a prepararse bien para luchar contra el depredador y ganarle en la lucha, o bien para escapar de él, correr más rápido y dejarle atrás. Esta respuesta fisiológica, que ahora describiremos en qué consiste, básicamente implica a los sistemas nerviosos, endocrino e inmune, concretamente el sistema nervioso simpático. Es una respuesta automática, es decir, nosotros no tenemos que pensar en el peligro. Cuando sentimos peligro, la respuesta se va a producir de forma automática. Lo que hace esta respuesta es preparar al cuerpo para un esfuerzo físico sostenido y para la toma de decisiones. El objetivo siempre es sobrevivir, ¿no? Ponerse a salvo. Es decir, resolver la situación de peligro lo antes posible y de esta manera volver a la normalidad. En el caso de los seres humanos, a lo mejor la respuesta de lucha o huida no se activa porque te persiga alguien para matarte, aunque en ese caso también ocurriría, no es lo normal. Siempre que haya una situación donde uno se sienta amenazado, se va a activar. Aquí he puesto en la fotografía un ejemplo que podría ser una persona que iba con su coche y de repente viene una riada, la riada se lleva el coche y empieza a hundirse. Si no hace algo, se va a ahogar. Entonces, lo que le prepara, lo que hace la respuesta de lucha o huida es prepararle para salvar la vida, prepararle para un esfuerzo intenso, para una toma de decisiones rápida.
Esa respuesta, el doctor Walter Cannon observó que implicaba la activación del sistema nervioso simpático y una activación de la médula adrenal. Es una respuesta nerviosa y también endocrina. Básicamente el objetivo es, como digo, preparar para el esfuerzo físico intenso sin cansarse. ¿Qué cambios se producen en el cuerpo a consecuencia de esa respuesta? Aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Fijaos que cada vez que nos ponemos nerviosos, lo primero que ocurre es que empieza a latirnos el corazón más rápido. Eso forma parte de la respuesta de lucha o huida. Aumenta la cantidad de glóbulos rojos, se produce una redistribución de la sangre que se concentra en las zonas de acción, los músculos, el cerebro y el corazón. Aumenta la capacidad respiratoria, se produce una broncodilatación. Aumenta la coagulación en la sangre. Se produce una hiperglucemia, aumento de glucosa en sangre. La quema de grasas se facilita. Todo eso tiene un objetivo, que haya energía disponible. Se movilizan las defensas del organismo y al mismo tiempo se produce la inhibición de la digestión y el apetito sexual, porque son funciones que no son estrictamente necesarias para la supervivencia. Entonces las energías se destinan, o sea, se apartan de esas funciones y se destinan a las funciones que son necesarias para la supervivencia. El cuerpo desarrolla esa respuesta de lucha-huida para aumentar las posibilidades de supervivencia frente a una amenaza a corto plazo. Pero lógicamente estos cambios no se pueden mantener indefinidamente. ¿Por qué? Porque consumen muchos recursos. Es una respuesta que está pensada, pues eso, para una acción rápida, pero consume mucha energía. De manera que si el estrés se prolonga, lo que hace el cuerpo es cambiar la respuesta, ¿no? O sea, realiza una respuesta orientada a enfrentar una situación de estrés más a largo plazo. Es decir, que si el estímulo estresor se mantiene, se van a producir cambios que le van a ayudar al organismo a enfrentar una situación de estrés más prolongada. De esto se dio cuenta el doctor Hans Seidle. Ya hemos comentado que el doctor Hans Seidle también estaba haciendo estudios en animales de laboratorio en la Universidad de Montreal, también provocando estrés a los ratones, y él observa que ese estrés, esos cambios en el cuerpo del ratón dependen del tiempo, o sea, de la intensidad y del tiempo de duración de ese estrés. Por eso él acaba definiendo el síndrome general de adaptación como una respuesta biológica y fisiológica frente al estrés que tiene 3 etapas. Y en cada una de esas etapas el organismo realiza cambios diferentes para enfrentarse al estrés. Esas 3 etapas son la fase de alarma, la fase de adaptación y la fase de agotamiento. La fase de alarma sería la primera que se va a desarrollar, que es equivalente a la respuesta de lucha-huida. Si el estrés terminara en poco tiempo, ya no se pasaría más adelante, terminaría ahí. Pero si continúa, se entraría en la fase de resistencia. Si en esa fase terminara el estrés, se acabaría ahí, pero si el estrés continúa todavía más, se entraría en una tercera etapa llamada fase de agotamiento. Y en cada una de esas fases, el cuerpo reacciona de una manera diferente para minimizar el impacto del estrés en el organismo. Como hemos dicho, y ya había dicho el Dr. Walter Bradford Cannon, Hans Seidle observa que en esta respuesta del síndrome general de adaptación está implicado principalmente el eje hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal, el sistema nervioso autónomo, principalmente el simpático, que luego ya veremos que también el parasimpático interviene. Bueno, no vamos a hablar mucho de ello, pero el sistema nervioso parasimpático más bien intervendría cuando ya se ha acabado el estrés. Luego lo veremos. Hablamos un poquito de la fase de alarma, no mucho porque ya la hemos descrito, porque es equivalente a la respuesta de lucha-huida. Básicamente recordar que ante la aparición de una situación de peligro o agente estresor se produce una reacción rápida
La fase de alarma o respuesta de lucha-huida es una respuesta biológica automática que permite movilizar rápidamente los recursos necesarios para responder eficazmente al peligro. Si esa situación de peligro se prolonga en el tiempo, o sea, si se termina pronto, se quedaría ahí y el organismo volvería a la normalidad. Si continúa en el tiempo, se entra en la fase de resistencia, es la segunda etapa. Esta fase de resistencia supone una fase de adaptación a una situación de estrés que se prolonga en el tiempo. En ella se desarrollan diferentes procesos fisiológicos, cognitivos, emocionales y de comportamiento que van a intentar ayudar a adaptarse a esa situación de estrés de la forma menos lesiva para el individuo. Una de las cosas que hace el cuerpo ante esa situación de estrés prolongada es redistribuir los recursos energéticos, evitando las actividades que no están relacionadas con la supervivencia del sujeto. Por ejemplo, se produce la inhibición de los proyectos a largo plazo. Por ejemplo, el crecimiento y la reproducción. Si un niño está viviendo una situación de estrés intensa a largo plazo, eso puede provocar que se detenga su crecimiento, que deje de crecer con normalidad. En el caso de los adultos, las funciones sexuales se verían afectadas, estarían disminuidas en ambos sexos. Las mujeres disminuirían las posibilidades de ovular y de llevar un embarazo a término, y los hombres tendrían problemas con la erección y la fabricación de espermatozoides. Y todo esto también tiene un significado biológico. Vamos a poner un ejemplo también de la naturaleza. Imaginad que estamos en el Paleolítico, imaginaros una tribu de hombres primitivos, pues que está pasando por una situación de hambruna. Esto sería una situación de estrés físico. Ante esa falta de alimento, si las mujeres se quedaran embarazadas, lo que seguramente ocurriría es que morirían ellas y morirían sus bebés. ¿Por qué? Porque no hay bastante alimento para los dos. Entonces, cuando hay una falta de alimento, el cuerpo detecta que no tiene bastante alimento e inhibe la reproducción, para evitar la muerte, en este caso, de la mujer que se podría quedar embarazada. Ahora imaginemos que esa tribu, el factor de estrés que tiene es de tipo psicológico porque está sufriendo la persecución de otra tribu que los quiere eliminar, los quiere matar. Si las mujeres se quedaran embarazadas en esa situación de persecución, lógicamente por el peso de su vientre no podrían escapar tan fácilmente y se quedarían atrás, serían las primeras en ser capturadas. Por lo tanto, en una situación de esa naturaleza se inhibe también la reproducción porque lo que se pretende es preservar la vida. No es un buen momento para tener descendencia. Pues esas situaciones que se daban en la naturaleza se siguen dando hoy en día, es decir, el mecanismo que se activaba se sigue dando hoy en día, pero a lo mejor por otros motivos diferentes. Por ejemplo, sabéis que hay muchas parejas que tienen problemas para tener hijos, ¿no? y creen que puede ser un problema congénito y recurren a las técnicas de reproducción asistida con la creencia de que es un problema congénito. Tal vez en algunos casos sea así, pero en algunos casos se ha comprobado que no lo es. ¿Por qué? Porque esa pareja que no podía tener hijos, ni siquiera recurriendo a los métodos de reproducción asistida, cuando se ha roto la relación y han rehecho la vida con otras parejas, han tenido hijos con esas parejas. Si hubiera habido un problema congénito, alguno de los dos no hubiera podido tener descendencia. Tal vez el problema estaba aquí, que la situación de estrés se estaba dando en la propia pareja. O sea, era una situación de estrés que afectaba a la relación de pareja y que cuando esa relación terminó, el mecanismo de inhibición de la reproducción pues también se desactivó y recuperaron la fertilidad. Esto también pasa mucho. Otro ejemplo para ilustrarlo es en los animales. No sé si alguien conoce a gente que críe gallinas. Sabéis que a veces la gente que tiene granjas pues a veces sufre ataques de animales, zorros que entran en el gallinero y atacan a las gallinas, se comen alguna. Pues esa persona sabrá que en los próximos meses las gallinas van a dejar de poner huevos. ¿Por qué? Porque
han vivido una agresión que ha amenazado su supervivencia, y entonces se sienten asustadas, y eso activa el mecanismo de inhibición de la reproducción y dejan de poner huevos hasta que poco a poco pues, dejan de sentirse, de tener miedo y recuperan la puesta. Eso lo he vivido porque mi suegro tiene gallinas y le ha pasado eso en varias ocasiones y ha ocurrido efectivamente eso. También conozco el caso de algunas mujeres que se han ido a pasar un año de Erasmus y se ve que en ese ambiente no se encontraban ellas a gusto y dejan de tener la regla durante ese año sin que haya otra razón, o sea, no han vivido ninguna situación, nada más que el hecho de cambiar de lugar y no sentirse a gusto en ese lugar. Pasa el año, vuelven a su casa y recuperan la regla, sin haber hecho nada más. Parece ser que la situación de inestabilidad emocional o la inseguridad que les provocaba estar fuera de casa, en un ambiente para ellas hostil, pues activó este mecanismo de inhibición de la reproducción y perdieron la regla. Y la recuperaron sin haber hecho nada en particular, solo volver a su ambiente habitual. Simplemente lo pongo como ejemplos de cuándo, en qué situaciones se puede activar este mecanismo. ¿Qué pasaría si una situación de estrés se prolonga todavía más en el tiempo, es de muy larga duración, se repite con frecuencia o es de considerable magnitud? ¿Qué puede ocurrir? Pues que llega un momento que los recursos del organismo para adaptarse a esa situación de estrés no son suficientes, es decir, que agota su capacidad de resistencia y eso hace que entre en la última etapa, la fase de agotamiento. En la fase de agotamiento se van a producir cambios más drásticos en el cuerpo que van a intentar que esa situación de estrés sea lo menos lesiva para el individuo. O sea, siempre el objetivo es que el estrés acabe afectando mínimamente, o sea, mínimamente al funcionamiento del organismo, que no provoque ninguna amenaza a la supervivencia. Eso puede provocar alteraciones en los tejidos, aumento de determinadas funciones, represión de determinadas funciones, crecimientos celulares, y destrucción de tejidos, según lo que en ese momento se necesite para enfrentar al estrés. A estas patologías Seyle las denominó enfermedades de adaptación. Inicialmente, las primeras enfermedades que se consideraron enfermedades de adaptación fueron las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, las úlceras, dolores musculares, el asma, pero en la actualidad se está empezando a ver que también pueden tener un papel relevante en otras enfermedades como el cáncer. Por ejemplo, este artículo que se publicó en el año 2010, es un estudio realizado en Canadá, observó que la exposición prolongada al estrés en el trabajo aumentaba el riesgo de determinados tipos de cáncer, concretamente cáncer de pulmón, cáncer de colon, de recto y linfoma no-Hodgkin. Ellos observan que el estrés laboral puede ser causado por diferentes fuentes, incluyendo la alta demanda y presión de tiempo, es decir, que las personas o trabajan muchas horas o se les exige mucho, o ambas cosas a la vez, o plazos de entrega que les obligan a un esfuerzo muy intenso. También puede ser consecuencia de problemas financieros, inseguridad laboral, de personas que ven que su trabajo pues, es precario y que pueden perderlo en cualquier momento, eso también genera estrés, y también las condiciones peligrosas de trabajo. Y eso observan eso, que cuando todo esto dura mucho tiempo, esto aumentaba el riesgo de esos tipos de cáncer. Como veis, es un artículo del año 2016, bastante reciente. Y aquí es donde entraríamos un poco a hablar de cuál sería la función biológica de las enfermedades de adaptación, porque hemos dicho que también tiene una función biológica, pero no hemos explicado ningún ejemplo, ¿no? Yo suelo explicar, bueno, antes de eso, que sepáis que, visto que había dicho que también en el cáncer se está empezando a observar una conexión entre los trastornos psicológicos y el riesgo de tener cáncer, lo que se ha observado más
es que hay una conexión directa del sistema nervioso alterado y los tumores. Es decir, que los tumores están conectados con el sistema nervioso. ¿Y qué es el sistema nervioso? El que está enviando señales para que se produzca el crecimiento de esas células tumorales. Esto lo describe así el doctor Frank Sladen, del Instituto de Inmunología de Witten en Alemania. En el año 2008 publica un trabajo. ¿10 minutos? Vale, perfecto. Lo acabo seguro. Publica un trabajo de investigación precisamente hablando de eso, de la sinapsis neuroneoplásica, la conexión entre el sistema nervioso y las células cancerosas. Este trabajo del año 2010 es un trabajo de revisión sobre el papel del sistema nervioso en la etiopatogénesis del cáncer. Y básicamente lo que hace es hacer una revisión de todos los trabajos donde se está investigando esta relación entre el sistema nervioso y el cáncer. Básicamente, por resumirlo brevemente, se ha observado que realmente hay una conexión entre el crecimiento de las células tumorales y el sistema nervioso, y que el cerebro es el que controla ese crecimiento. Es decir, el cerebro controla la respuesta del sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso simpático, y luego todo esto influye en el crecimiento tumoral. Es un artículo del año 2010. Me voy a saltar algunas cosillas. Bueno, este era un estudio en ratones, lo voy a contar brevemente, que hablaba sobre las relaciones, o sea, cómo se produce esa relación entre estrés, alteración del sistema nervioso y crecimiento de las células tumorales. Es un estudio publicado en el año 2010. Lo que hacen en el estudio, en ratones, es someter a una parte de los ratones a estrés y luego observar cómo influye ese estrés en el crecimiento de células cancerosas que se inyectan en las patas de los ratones. En el estudio hay dos grupos, uno de ellos sometido a estrés y el otro no. El estrés al que son sometidos los ratones es un estrés que se llama por confinamiento. Consiste en coger a los ratones y todos los días durante 2 horas ponerlos en una camisa de fuerza, de manera que el ratón no se puede mover. Eso lógicamente le genera un estrés muy fuerte al ratón. Eso provoca una reacción del sistema nervioso simpático, eso ya se sabía. Lo que observan es que esa reacción influye en la diseminación del cáncer en el cuerpo. Veis ahí dos fotografías, una de un ratón del grupo no sometido a estrés. Veis ahí esa mancha, vosotros lo tendríais a vuestra izquierda. ¿Veis la mancha esa en la pata? Ese es el tamaño del tumor después de un tiempo de crecimiento. En el caso de este ratón crece en la pata. El otro ratón pertenece al grupo con estrés. En este ratón el tumor también crece en la pata, pero veis que se ha diseminado a otras regiones. Y ellos observan que esto está relacionado con la estimulación del sistema nervioso simpático, consecuencia del estrés. Porque al administrar un fármaco que inhibe esa señal del sistema nervioso, evitan la diseminación del cáncer. Eso para que tengáis un ejemplo. Aquí es donde vamos a entrar un poquito en el significado biológico de la enfermedad. Básicamente, desde este punto de vista, tanto el cáncer como otras enfermedades son un programa biológico que se activa cuando hay una situación que pone en riesgo la vida, riesgo extremo, para que eso pueda causar, bueno, esa situación que pone en riesgo la vida puede tener una causa física, pero también una causa psicológica. La causa psicológica tiene que ser algo bastante grave, un conflicto grave, altamente traumático, inesperado y vivido en soledad. Cuando eso se produce, hay una parte del cerebro que activa o que cambia su actividad cerebral en un área muy concreta, que se puede detectar a través de diferentes pruebas. Por ejemplo, a través de un TAC, esa señal aparecería como una señal en forma de diana, de círculos concéntricos. Y en la otra imagen veis ahí una zona marcada en rojo. Esta sería la zona que ha activado, que ha alterado su actividad. Y luego, un órgano conectado con esa parte del cerebro es el que respondería. Es decir, que hay una correspondencia entre el tipo de situación de estrés, conflicto estresante, lugar en el cerebro que se activa para responder al estrés y órgano que luego responde al estrés y que desarrolla después la enfermedad. Un ejemplo, para que se entienda, en el caso del cáncer que afecta a las glándulas mamarias, el conflicto sería un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. A nivel cerebral se produciría la alteración en el cerebelo.
en esas dos zonas que hay ahí marcadas con círculos rojos, y luego las mamas serían los órganos afectados. También se observa que todas las enfermedades causadas como consecuencia del estrés siguen la misma evolución. Digamos que hay una fase que se denomina la fase de estrés, que se daría cuando se ha iniciado la situación de estrés. Inicialmente se activaría la etapa de alarma. Si el estrés no termina, la de resistencia, y si tampoco termina, en la etapa de agotamiento, y ahí aparecerían los síntomas de las enfermedades. En esta etapa hay un predominio de la actividad del sistema nervioso simpático y se suele padecer de insomnio. En el caso de que el estrés termine o se solucione el conflicto, se entraría en una segunda etapa, fase de recuperación, donde habría un predominio de la actividad del sistema nervioso parasimpático, donde se pretendería volver a la normalidad. Sí, el cuerpo va a deshacer los cambios que había hecho en la primera etapa, y donde hay una gran necesidad de dormir, y eso le va a servir también al cuerpo para recuperarse. Esto implica que el cuerpo tiene mecanismos naturales de regeneración, incluso para enfermedades como el cáncer. Esto lo describe el doctor Thomas Jessy en el año 2011. La remisión espontánea del cáncer es el título de su artículo, donde hace una revisión de casos de curaciones espontáneas de cáncer, observando que siempre en esas curaciones ocurre lo mismo, es decir, que hay una etapa que sería la fase de curación, en donde aparecen infecciones agudas, fiebre e inmunoestimulación, y acaba concluyendo que la naturaleza pues tiene mecanismos naturales de regeneración. Aquí es donde quiero entrar un poquito en el significado biológico de la enfermedad. Hemos dicho que es una respuesta del cuerpo ante una situación de estrés, que puede ser por causas físicas o psicológicas. Un ejemplo para que se entienda mejor, pondremos el cáncer de pulmón. Sería un conflicto, una enfermedad que se produce cuando en el cuerpo se da una situación de falta de aire que puede comprometer la vida, es decir, la persona se puede asfixiar, morir por asfixia. Cuando el cuerpo detecta esa falta de aire, activa un mecanismo para intentar conseguir captar más. ¿Por qué puede faltar el aire? Puede ser una causa física, por ejemplo, los fumadores, que llevan toda la vida con este hábito, llega un momento en que deterioran tanto los tejidos del pulmón que estos no consiguen captar el oxígeno que necesitan. El cerebro detecta esa falta de oxígeno y envía una señal a través del sistema nervioso simpático para que se pongan a crecer las células de los alveolos. Se forman tumores en los pulmones. Sin embargo, desde este punto de vista, esos tumores sí que tendrían una función biológica. Serían como una especie de pulmón de emergencia que intentaría captar el oxígeno que esa persona por la vía normal ya no consigue captar. Pero también puede haber una causa psicológica que active el mismo programa. El conflicto estaría relacionado con conflictos de miedo, ansiedad o angustia. Cuando una persona vive un conflicto de esa naturaleza, su respiración se vuelve insuficiente, hasta el punto que le puede faltar el oxígeno necesario para vivir. El cuerpo detecta esa falta de oxígeno y activa los programas que tiene para intentar captar más. Pues de esta manera se intentarían explicar pues, muchas enfermedades, ¿no? Intentando ver que en realidad se trata de una respuesta biológica ante una situación que pone en riesgo la vida. Dicho esto, parece que en realidad eso no se cumpla. Quiero decir que muchas personas viven situaciones de estrés muy fuertes y no todas se enferman. Porque en realidad no es el hecho en sí de pasar por la situación de estrés, sino cómo lo vives. Por eso podríamos decir que existe una personalidad susceptible a la enfermedad a consecuencia del estrés. Ya habíamos dicho al principio que los médicos de la medicina psicosomática le daban mucha importancia a la personalidad del individuo. Vamos a resumir algunas de esas características. Tendencia a reprimir emociones de cólera, resentimiento y hostilidad, baja autoestima, suelen ser personas con carencias afectivas, y que les cuesta mucho resolver los problemas emocionales, que tienen dificultad en expresar el dolor interno y que suelen tener mucho miedo en la vida, se asustan profundamente de los acontecimientos negativos. Y ya para acabar la charla, me gustaría hacerlo haciendo alguna correlación en tipos de conflicto y tipos de enfermedades, muy brevemente. Cáncer de mama estaría relacionado con conflictos bien de preocupación o pelea en el hogar, o bien de separación o pérdida de seres queridos. Cada uno de ellos afectaría a un tejido mamario diferente.
El que afecta a las glándulas mamarias sería conflicto de preocupación o pelea en el hogar. El que afecta a los conductos galactóforos, al tejido de los conductos galactóforos, conductos por donde pasa la leche, que este es el más habitual. Conflictos de separación o pérdida de seres queridos. Hay varios trabajos que han encontrado una correlación entre este tipo de conflictos y el riesgo de cáncer de mama. Por ejemplo, en el año 2003, en Finlandia, en un estudio en una población de más de 10.000 mujeres, encuentran que las mujeres que habían experimentado divorcio, separación, muerte del esposo o muerte de un familiar cercano o un amigo tenían un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Como digo, ya en 1812 ya hubo médicos que en algunos casos aislados detectaron esto. En el año siguiente, en 2004, otro estudio publicado en Suecia detecta un aumento del cáncer de mama entre mujeres que han perdido a su único hijo cuando tenía entre 1 y 4 años de edad. Estas mujeres tenían casi 3 veces más riesgo de tener cáncer de mama. Las enfermedades del corazón estarían relacionadas con conflictos de territorio. Un conflicto de territorio sería un conflicto donde uno pierde algo que considera de su propiedad. Ese algo puede ser una pérdida material, puede ser pérdida del trabajo, de la vivienda, del estatus social, incluso una pérdida personal si uno consideraba a esa persona de su propiedad. Todo esto son artículos de investigación que correlacionan las enfermedades del corazón, sobre todo infartos de miocardio y anginas de pecho, con estrés y depresión. Todo esto son artículos para que sepáis que hay bastante. Enfermedades respiratorias, conflictos de falta de aire, relacionados con miedo, ansiedad o angustia. Hemos hablado del cáncer de pulmón, pero enfermedades como el asma también estarían relacionadas. En 2005 se publica un artículo que correlaciona el asma con el miedo, publicado por el Dr. Richard Davidson y su equipo de la Universidad de Wisconsin. Este es un trabajo del Hospital General de Valencia que correlaciona la depresión con el cáncer de pulmón. Enfermedades del aparato digestivo relacionado con conflictos indigestos, circunstancias que la persona no asimila en su vida. Este es un trabajo del año 2010 relacionando la soledad con el riesgo de cáncer colorectal. Enfermedades en los órganos sexuales, conflictos relacionados con la sexualidad, la procreación y los hijos. Este es el trabajo del año 70, desesperanza relacionada con el cáncer de cuello de útero. Conflictos de pérdida de la autoestima relacionados con enfermedades de los huesos y de la sangre. Ya hemos puesto antes el trabajo con relación entre factores psicológicos y leucemia. Ya para acabar, deciros que para mí los conflictos psicológicos graves generan estrés biológico que afecta al funcionamiento de nuestro cuerpo. Eso provoca una respuesta controlada por parte del cerebro, que mediante una respuesta sistémica que involucra a los sistemas nervioso, endocrino e inmune, intenta preparar al cuerpo para responder al estrés y minimizar el impacto del estrés en el cuerpo. Esos cambios primero son, digamos, más leves, pero pueden llegar a ser también de crecimiento celular, cáncer, destrucción celular, y también la resolución del conflicto va a desactivar el mecanismo de estrés y activará el mecanismo de vuelta a la normalidad. Por lo tanto, desde este punto de vista, los tratamientos, si son enfermedades consecuencia del estrés, necesitan una psicoterapia orientada a identificar el conflicto y a solucionarlo, y en la segunda etapa, pues ya a través de los tratamientos, pues ayudar a que esa vuelta a la normalidad pues sea lo más rápida posible. Parte de los que ofrece la medicina alopática, pues saber también que otros tratamientos, como los que ofrece la medicina naturista, la homeopatía, el reiki, también pueden ser beneficiosos, pero sin olvidar que si la enfermedad es consecuencia del estrés, pues es necesario resolver la situación de estrés. Aquí quería mencionar simplemente que este tipo de programas de medicina integrativa que incluyen tratamientos tanto los convencionales como tratamientos psicológicos y de otro estilo, pues se está realizando en Estados Unidos, que tiene dentro del Sistema Nacional de Salud, tiene como el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral, que está desarrollando programas de medicina integrativa. En España tenemos el trabajo que se está haciendo en los hospitales de Gran Canaria, gracias a la unidad de medicina integrativa, dirigida por el doctor Juan Carlos Durán, cirujano vascular y director de esta unidad. Ellos aplican, aparte de los tratamientos convencionales, aplican yoga, masaje terapéutico, acupuntura, técnicas de relajación, psiconeuroinmunoendocrinología y medicina
mente-cuerpo, sobre todo a pacientes con dolencias crónicas y cáncer. Aquí están mis libros, por si a alguien les interesa, se pueden descargar gratuitamente en ese blog, lasbellesespirituales.blogspot.com, y con esto ya he finalizado mi intervención. Muchas gracias.